Carito Salinas se encuentra desde el norte de nuestro país. Karim, vamos a actualizar un poco el tema de lo que ha pasado en el norte, claro. En el norte, al bloqueo de los camiones y la inmigración. Vamos a hablar con Caro Salinas. ¿Cómo estás, Carito? Buen día, Mati, saludarte a ti, también a Karim. Bueno, nosotros nos encontramos en la intersección de Avenida Argentina con Díaz Gana, justamente para hablar sobre este lamentable hecho que enluta a toda una región, pero también a todo un país. El gremio de los camioneros movilizó completamente nuestro país respecto a las rutas, ¿no es verdad? Hubo bloqueos en los aeropuertos, también en las conexiones, no solo del norte, sino que de la zona central y también de la zona sur de nuestro país. Esto es un coletazo de la crisis migratoria que estamos viviendo hace muchos meses, porque años anteriores nosotros les habíamos comentado, nosotros vivimos claramente con la migración, con aquellos que llegan a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, últimamente la irregularidad en estos pasos, la verdad es que había transformado en una crisis migratoria y que finalmente lleva a este tipo de actos y que realmente es bastante triste. Se trata de un camionero que muere en la ruta número 1 que une Antofagasta con Mejillones a manos de 4 venezolanos, desgraciadamente incluso uno, ella era menor de edad, de 16 años, le da muerte a este joven de solo 25 años, quien deja una familia, a su mujer embarazada de solo 2 meses y que pierde la vida en su trabajo, en ruta. Por lo mismo, el gremio de los camioneros a lo largo de Chile se movilizó, pusieron las cartas sobre la mesa, los puntos sobre las IES, exigieron y demandaron mayor seguridad, lo que finalmente termina en esta disposición del paro. Ayer a eso de las 21 horas todavía existían un grupo de conductores independientes del transporte que mantenían paralizadas y bloqueados algunos de los accesos de nuestra ciudad porque estaban un poco incrédulos respecto a que se llevaran a cabo estas medidas, pero finalmente todos fuimos testigos de que llegó resguardo policial a los diferentes puntos. También hay un helicóptero rondando las carreteras que unen nuestra ciudad con otros sectores. Además, lo que sigue es que empiece a regir la ley de migraciones y además lo que quieren es que, por supuesto, prontamente el estado de excepción se haga efectivo en las diferentes zonas donde el gobierno decreta esta medida. Claro. Caro, ¿qué cambia con el estado de excepción? ¿Qué solicitan los camioneros? O sea, bien, sabemos que están solicitando justamente este estado de excepción, que el gobierno ya dijo que se va a implementar, pero ¿qué cambiaría en la práctica? ¿Qué vamos a ver en el norte? ¿Qué cambios, aunque sean mínimos, podemos notar? Bueno, Mati, la verdad es que nosotros hablamos con un abogado, con Ricardo Mac de Mac Abogados, y él justamente nos va a conversar específicamente en qué cambia. Bueno, hay mucho temor de repente porque uno habla de estado de excepción, pero justamente hay parte de la población que dice es justo y necesario que llegue en este momento, porque la verdad es que nos sentimos completamente desprotegidos aquí en la zona norte, nos sentimos como el patio trasero. Esto era un tema que se podía evitar, que llevábamos meses tratando de que se nos hiciera caso, de que el gobierno central, digamos, no tanto el gobierno regional, porque las autoridades de acá decían, nosotros tratamos de regular un poco, pero esta es una situación país, no es algo local, entonces necesitamos justamente la ayuda del gobierno y que finalmente desencadene este tipo de situaciones, este tipo de delitos. Y desgraciadamente estamos lamentando la muerte de un conductor. Hay autoridades acá que han dicho qué tiene que suceder para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Bueno, desgraciadamente tenemos un mártir hoy en día que iba a ser padre, que era un camionero de 25 años y que posteriormente iba a ser padre, ¿no es verdad? Pero se tenía un poquito de temor por parte de la ciudadanía respecto al estado de excepción. Sin embargo, dota de mayor, digamos, facultades a las Fuerzas Armadas para poder actuar en este caso. ¿En qué consiste el estado de excepción? ¿Les parece que revisemos mejor lo que nos dice justamente el abogado Ricardo Mac? Vamos a ver, ¿lo tenemos, director? Lo revisamos. Byron Castillo, el día 10 de febrero recién pasado. Dentro de las innovaciones y mejoras que tiene esta nueva normativa legal migratoria,
que podemos ir desglosándola poco a poco, genera crea un servicio nacional de migración, la cual Estoy transmitiendo. Como innovación va a llevar un registro completo y acabado de cada uno de los extranjeros que ingresan a Chile. Pero no solamente eso, sino que también va a llevar un registro acabado de todos y cada uno de los extranjeros que pueden estar actualmente cumpliendo con algún tipo de pena o algún tipo de sanción o infracción a raíz de esta nueva normativa legal, y que finalmente les pueda, por ejemplo, impedir el ingreso a Chile. Este registro y este servicio, que se van a encontrar íntimamente relacionado con las policías, tanto carabinero como policía de investigación, va a ser el punto de inflexión que nos va a permitir estabilizar y mantener de mayor eficacia a aquellas personas que ingresan por pasos no habilitados, indocumentados, o aquellos que derechamente han incumplido la normativa legal vigente y finalmente deben ser expulsados. Este reglamento está compuesto por 182 artículos, de los cuales en términos generales tiene una mejora para efecto de las sanciones e infracciones a los infractores, valga la redundancia, y extranjeros que cometen delitos en el territorio de la República. Establece principios fundamentales en materia de protección, por ejemplo, una mejora a la protección de los niños. Establece una categorización migratoria importante que viene a mejorar, insisto, la eficacia de la legislación anterior a esta legislación, y establece la figura del retorno asistido. Dentro de estas mejoras podemos establecer precisamente la creación de estos procesos de penas a raíz de las expulsiones por infracciones a la normativa legal vigente. Es decir, nuestra nueva normativa migratoria establece un periodo de tiempo que puede ir de los 5 a los 25 años, en los cuales las personas que han sido expulsadas del país producto de una sanción o la comisión de un delito no puedan volver a ingresar al país por este periodo. Si bien va a depender obviamente de cada una de las personas que puedan entrar dentro de esta calificación, en ningún caso este periodo de tiempo va a ser menor a 3 años. También, como una gran innovación a este nuevo proceso, se establece la creación de la visa consular. Visa consular que es solicitada una vez que el extranjero toma la determinación de ingresar a Chile, y que puede solicitar vía consular, lo que permite la generación y creación de un RUT. Por tanto, la persona que ingresa a Chile ya va a ingresar con un RUT, y el cual se va a mantener vigente durante todo el periodo que se encuentre en el territorio de la República, incluso durante los periodos de prórroga que pueda tener. Bien, ahí escuchábamos al abogado, ¿cierto? En parte explicarnos un poco lo que se trata justamente el estado de excepción y qué es lo que viene a cambiar este nuevo normamiento en el norte de nuestro país, Karim. Sí, Mati, él se refería principalmente a la nueva ley de migraciones. Exacto. Que se espera se empieza a implementar. Bueno, ya empezaron las repatriaciones, pero también ahí genera un problema bastante importante, ya que hay países vecinos, digamos, que ni siquiera tienen el agrado, digamos, de recibirlos de vuelta. Entonces ahí se genera una pugna entre Chile y también los países vecinos, una tensión lamentable por lo demás, hay que decirlo, porque ellos justamente intentan llegar a nuestro país, pero antes ellos se autodenunciaban y podían ingresar ya para posteriormente ser citados y luego eran dirigidos a su país. Ahora, en este transcurso podía pasar 1 año, 2 años, mientras ellos trabajaban, algunos otros cometían delitos, hay que decirlo. Bueno, diferentes realidades, ¿no es verdad? Y que llega justamente con esta ola migratoria al norte del país, Mati, Karim. Claro, realmente lo que tú dices, esto de la reconducción, qué sé yo, es justamente uno de los problemas más fuertes que está teniendo el tema de la nueva ley migratoria. Van en 24 horas, han reconducido, como se dice, devuelto 40 personas, pero Bolivia no los vuelve a recibir a los venezolanos. Chile no los quiere dejar entrar. Entonces ahí como que se hace un poco un cuello de botella. ¿Qué haces con gente, independiente del lugar de donde vengan, que no pueden salir de un país y no pueden entrar a otro?
Digamos, hay una complicación súper fuerte. En Antofagasta me imagino que esto también ha repercutido tremendamente, al igual que en Iquique. Pero ¿cómo lo están tomando ustedes, Caro? ¿Qué han dicho las autoridades regionales? Pero tampoco puedes dejar a la gente en el medio de la nada. No, claro. Sí, totalmente. Bueno, en cuanto a las autoridades, ellos continúan férreamente creyendo en la ley de migración y en esta reconducción. De hecho, había un grupo pequeño de camioneros que seguían bloqueando a aquellos conductores independientes. Bueno, no tan pequeños, ustedes saben, nosotros decimos pequeños, pero en realidad no es tan menor, y que seguían bloqueando los accesos, claro, porque decían esto no va a funcionar. Estaban un poco incrédulos respecto a lo que iba a suceder en las últimas horas. Y luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y luego de que llegaran los resguardos policiales a nuestra región, bueno, ahí se empezó a creer un poco más. Decían, ok, tenemos papeles firmados, pero en la práctica no sabemos cómo se va a realizar este proceso. Entonces, por lo mismo mantenían este paro, ¿ya? ¿Cómo lo toma la sociedad, digamos, en general? Es un apoyo importante a los camioneros, porque muchas de las personas que viven aquí conocen un camionero o tienen algún amigo, claro, que es de este rubro. Entonces hay una suerte de empatía bastante grande con respecto a que podría haber sido un amigo, el papá de un compañero de trabajo, etcétera. Tú sabes que como al ser zona minera e industrial, vienen y van en ruta diferentes transportes, pero ellos comentaban, nosotros ni siquiera podemos dormir. Se generaron estos espacios donde podíamos generar un descanso apropiado, pero últimamente no podíamos conciliar el sueño, preocupados de que se subieran a los camiones, nosotros por lo tanto estar cometiendo un ilícito. Tú sabes que ellos no pueden transportar personas, claro, y también que nos asaltaran o que nos quitaran la mercadería que llevábamos, los diferentes productos que ellos trasladan de diferentes puntos del país. Uh-huh. Así es que bueno, en general las personas es empatía, ¿ya? Los políticos y las autoridades en general siguen creyendo en la repatriación. En la práctica, como tú decías, 40 personas, nosotros tenemos el dato que son 60, y a lo largo de la jornada lo más probable es que sean mayor los que ya sean reconducidos a sus diferentes países, Karim. Exactamente, Caro, sino que la última parte de la noticia yo la hice ayer como a las 10 de la noche. Claro. Seguramente ha cambiado un poco ya la cifra. Oye, Caro, y cuéntame, claro, una cosa, cuando estamos hablando de esto, en Antofagasta el sector exacto es Ollagüe, ¿verdad? Como en Tarapacá, sí, en Colchane, para ustedes es Ollagüe. Ollagüe, claro, de todas maneras. Pero también es que, a ver, si uno atraviesa la carretera, uh-huh, se va dando cuenta que es a lo largo y ancho. O sea, no es como un punto, claro, donde ellos se agrupan y están ahí, no. Sino que como ellos vienen transitando, hay que decirlo, largas jornadas de caminata, sin hidratación suficiente, sin alimentos. De hecho, 24 horas antes de lo que pasara con Byron Castillo, este joven camionero, lamentablemente falleció un migrante tratando de trasladarse a nuestra ciudad de manera irregular, también hay que decirlo, en estas condiciones. Entonces, a ver, hay dos posturas, digamos. Uno comprende que ninguna persona quiere migrar en esas situaciones, caminando con el frío de la noche, exacto, con el calor y las altas temperaturas, sin una hidratación adecuada, quizás solo con lo puesto, con niños pequeños. Uno puede llegar a entender que obviamente nadie quiere realizar esa odisea o ese, claro, traslado. Claro. Sin embargo, acá lo que se está velando es que si llegan a nuestro país sea de una manera regular, para poder frenar un poco la delincuencia, la violencia con la que se estaba actuando en nuestra ciudad. Aquí se estaban viendo crímenes tan graves como, por ejemplo, una persona que fue encontrada en Los Roquerías completamente calcinada. Uh-huh. Cosas que antes no ocurrían en Antofagasta. Son delitos que la verdad nosotros no veíamos, no estábamos acostumbrados. Claro, o, por ejemplo, los sicarios también estaban a la orden del día. Entonces, nosotros sabemos, hay muchos de ellos que llegan a trabajar, que llegan con ganas de encontrar un mejor puesto de trabajo. Hay muchos profesionales que también llegan aquí. Al área de, claro, la salud son cerca de 40 médicos y oncólogos, que tú sabes que nuestra zona es bastante mermada por el tema del cáncer. Claro. Son profesionales que llegan a aportar a nuestra región,
y ellos, por lo menos en cuanto en voz de Ricardo Díaz, que es nuestro gobernador, ellos son completamente bienvenidos porque vienen a aportar, sino que son aquellos que vienen a delinquir, a generar violencia a nuestro país, que ellos claramente no son bienvenidos en Antofagasta, ni en Iquique, ni en Arica, ni en ninguna parte. Claro, y cualquiera lo pensaría, no solo el gobernador. Yo creo que todos llegamos a un acuerdo común en eso, ¿no? De que necesitamos que vengan a aportar, tal como lo hacemos nosotros que vivimos ya en este país, o si nosotros cada uno también va a otro lado a vivir y a buscar oportunidades. Así es. Carito, recién revisábamos ahí la cuña donde nos explicaba un poco la ley de migraciones. ¿Te parece si ahora vemos donde nos explica el estado de excepción y cómo va a cambiar un poco la cosa? Mire, ponga atención. Completamente. A ver, el estado de excepción constitucional, creado por la ley 18.415, es una facultad exclusiva del presidente de la República y que dispone precisamente la alteración de la normalidad de los derechos y deberes y las libertades que tienen los ciudadanos de la República por la creación de una situación particular que genera la necesidad por parte del presidente de la República de decretar este estado de excepción. Estado de excepción porque es una alteración precisamente al orden normal de la República y el Estado de Derecho. Este estado de excepción, como señalé recién, es facultad exclusiva del presidente de la República. Por tanto, lo que eventualmente podría generar es la paralización de ciertas libertades que impedirían la normal contingencia de situación generada por una situación excepcional que altera el orden público. En este caso, la normativa legal establece 4 tipos de estados de excepción constitucional. El primero es el estado de asamblea, que en simple lo que hace es permitir al presidente de la República alterar el orden público, alterar el Estado de Derecho en el caso en que nos encontremos en una situación de guerra externa. Misma situación pasa con el segundo tipo de estado de excepción, que es el estado de sitio. En este caso, el estado de sitio, el presidente lo puede decretar cuando existe una alteración o una eventual guerra interna en el país. Por su parte, tenemos el estado de emergencia, que es la generación de esta o privación de libertad ambulatoria, de libertades excepcionales generados por una alteración al orden público. Situación similar a lo que pasó en el periodo de el estallido social. Y finalmente el estado de catástrofe, que es el que se genera una vez que existe una situación de algún desastre de carácter natural, como terremotos, maremotos, aluviones, como se generó en la región de Atacama hace un par de años atrás, qué sé yo. Lo que genera el estado de excepción constitucional es la suspensión de ciertas libertades. Y en el caso en concreto, a la pregunta que tú me planteas, el estado de excepción que promete el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en atención a la situación de contingencia actual, se genera precisamente con la intención de poder ayudar o colaborar en el proceso de regulación normativa de esta nueva ley migratoria, que precisamente va a permitir que las policías, tanto carabineros como policía de investigación, tengan una colaboración por parte de las Fuerzas Armadas. En este caso, el estado de excepción constitucional, específicamente el estado de emergencia, que eventualmente va a decretar el presidente de la República, va a tener una duración de 15 días, prorrogable sin necesidad de autorización alguna por 15 días más, lo que implicaría eventualmente que el nuevo gobierno que ingrese en el mes de marzo tenga que tomar la determinación si va a dar una prórroga a este estado de excepción constitucional o lo paralice al momento de tomar el cargo y tomar el gobierno a su voluntad. Esta situación precisamente, insisto, se genera producto de la situación generada por la contingencia nacional y producto de la situación de grave peligro que puede existir por la generación de estos problemas que
provocó a la postre la paralización de... Ya, ahí escuchábamos a Ricardo Mack explicándonos un poquito lo que se va a tratar del estado de excepción, que en pocas palabras, Carito, y si tú nos puedes explicar también mejor, es que las Fuerzas Armadas van a tener la facultad de colaborar con Carabineros de Chile y también con la PDI y otros organismos en la reconducción justamente de los migrantes, ¿no? Sí, totalmente, Mati. Claro, él hablaba acerca de coartar, digamos, un poco las libertades, justamente porque las Fuerzas Armadas van a tener mayor facultad, ¿no? Como claro, tú bien decías, para poder generar un ambiente ya más de orden y también poder colaborar en este proceso que, como lo decíamos con Karim, es bastante complejo, porque, sí, o sea, estás hablando de personas que tienes que trasladar, que son diferentes realidades, entonces es un tema sí o sí bastante complejo. Bueno, respecto a esto, respecto al bloqueo, también se generaron desabastecimientos en las diferentes bencineras de nuestra región. Sí. Ayer a eso de las 6:30 de la tarde llegó el primer camión con combustible, lo cual alegró bastante a los antofagastinos en una víspera del aniversario número 150, por cierto, hay que decirlo, de nuestra ciudad. Porque lamentablemente el fin de semana y debido a este bloqueo había generado un desabastecimiento en los diferentes puntos, en las diferentes gasolinerías que no tenían el suministro para dotar a toda la ciudad de Antofagasta, y también recordar que llegan muchas personas de paso que vienen de las zonas mineras que claramente tampoco estaban con el combustible necesario para poder transitar en la ciudad. Entonces fue una situación bastante compleja, pero que ayer a eso de las 6:30 de la tarde llegó el primer camión y a lo largo de la tarde y de la noche ya empezaron a abastecer a los diferentes puntos. Sabemos que está operativa la bencinera de Angamos frente a la Universidad Católica del Norte. Aquí justamente en Avenida Argentina con Díaz Ganas hay dos, una Copec, una Shell, que también están activas. También tenemos la información que hay una en Pedro Aguirre Cerda, en el sector norte de nuestra ciudad, que tiene el suministro. En un principio se había racionado de 10.000 a 20.000 pesos, dependiendo, digamos, de la cadena de bencinera, y también a través de la aplicación tú podías cargar un poco más para los vehículos que son bastante mayores y que tienen un consumo mayor de combustible. Pero hoy les voy a mostrar a continuación en imágenes, se ha regulado bastante la situación, no presenta mayores filas, por lo menos acá en este punto, así es que, bueno, la invitación es a armarse de paciencia. Igual de todas maneras sí hay un poco más de congestión, pero nada comparado a lo que se vivió el fin de semana, donde las personas incluso llegaban con bidones a hacer filas porque no podían sacar sus vehículos del hogar debido a que no contaban con el combustible necesario para trasladarse a los puntos de combustión. Exacto, y después más encima, Carito, estar ahí haciendo la fila en el lugar. Mucha gente hizo fila de 2-3 horas. Muchas de las personas hicieron filas en los lugares. Bueno, claro, como tú bien dices, como tú bien comentas, lo máximo fueron 3 horas, pero en promedio yo diría que eran 1 hora y media, que los conductores estaban ahí al volante con el calor que esto implica, con las altas temperaturas. Y bueno, finalmente llegan estos camiones luego de que los conductores que son independientes y que estaban bloqueando, comenta: sí, vamos a dejar pasar los camiones con combustible porque no queremos hacer un daño a la población que han empatizado tanto con nosotros, sino que más bien lo que nosotros queremos es que las autoridades cumplan justamente lo que nos habían prometido, que era el mayor resguardo policial, y ellos lo pudieron percibir cuando llegaron refuerzos, además el helicóptero que ya anda rondando las rutas. Entonces, bueno, se tomaron medidas concretas. Lo que se espera finalmente es que se llegue a concretar la ley de migraciones como ellos consideran debería ser, para que puedan descansar tranquilamente en los lugares adecuados para el descanso, para dormir, también para hidratarse. Incluso algunos decían: no nos atrevemos a bajar siquiera a hacer nuestras necesidades porque tenemos el temor de que nos intercepten, de que se suban a nuestros camiones y que realicen algún delito, que nos roben la mercadería, o bien que se lleven los camiones, que produzcan un accidente. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que se vivió durante las últimas jornadas. Claro. Karim. Claro, cuéntame una cosa, cuando se llega a este acuerdo con el ministro Delgado entre los camioneros y el gobierno, luego de eso
Bueno, en Iquique sigue el tema todavía, ¿cierto? En Iquique que hasta cuando no se ponga en práctica el estado de excepción no van a deponer el paro. Pero en Antofagasta, que es el lugar, el meollo donde comenzó esto por el asesinato de Byron, ¿qué es lo que se viene ahora? Así como 15 días de estado de excepción, claro, y nosotros vamos a parar, pero si esto sigue, vamos a volver a retomar el paro. ¿Cómo es la situación ahora? Acá en Antofagasta aún hay algunos de los camioneros que siguen bloqueando la ruta. Hay dos pilares para que ellos salgan. Lo primero es que se va a hacer un homenaje a eso de las 10:30, 11 de la mañana, un poco antes del mediodía. Posteriormente viene el funeral de Byron y además están esperando a lo que diga la mamá de este joven, porque ellos consideran que darle voz a esta mujer que está sufriendo la pérdida de su hijo de solo 25 años de tradición camionera es lo mínimo que corresponde. Eso es por lo menos en las declaraciones que ellos han brindado a los medios de comunicación. Claro, no sé si puedo decirte esto en pantalla y la producción de repente me va a retar o no sé qué cosa, pero sería posible, porque no soy productor, pero ¿sería posible que en un momento te conectaras de nuevo con nosotros? Si estás en el funeral o si obtienes algo, digamos que llames a la producción y que aparezcas nuevamente con nosotros en un momento, sería súper interesante. Sí, de todas maneras vamos a quedar al pendiente. Bueno, si no es hoy, a lo mejor en otra jornada para mostrar cómo se vivió. Claro. Yo no sé cómo estamos de pauta, pero sí, de todas maneras vamos a estar al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo, porque esto no puede quedar impune. Yo creo que eso es la sensación que tenemos tanto como antofagastinos, como chilenos y chilenas en general. Sí. Todos empatizamos con esto. Veíamos, por ejemplo, las jornadas que las personas en el aeropuerto se bajaban, caminaban extensa ruta para poder llegar a un lugar debido al bloqueo que tenían los camioneros, pero uno conversaba con las personas, con los viajeros, digamos, y comentaban, no, yo creo que esto es súper necesario, no importa que haya tenido que caminar 45 minutos con la maleta, con los bolsos pesados, pero es una forma de hacer el llamado, porque aquí en Antofagasta nos sentimos postergados y siempre nos hemos sentido así. Entonces, esas eran, digamos, las declaraciones en general, la empatía con la mamá, con la pareja de Byron que estaba embarazada. O sea, yo creo que el chileno, si tiene una característica, es ser solidario, y en estos casos donde golpearon brutalmente y luego no quedaron conformes con eso y tiraron el cuerpo de este joven desde el paso sobre nivel para que él muriera en el lugar a eso de las 11:30 de la mañana del jueves, y que después y que anteriormente estaba la hipótesis de que había sido un suicidio, y gracias a las mismas colaboraciones y los registros de las personas que iban en los buses, en los autos, a través de las redes sociales, que empezaron a comentar, esto no fue así, esto no fue un suicidio. Este joven se baja luego de que le apedrean el camión a él y a todos los conductores que íbamos pasando, porque no queríamos parar, porque no queríamos llevarlos, por el temor que existe en la población, no queríamos llevar a estas personas, nos apedreaban los autos, las camionetas de empresa, los camiones, los buses. Entonces existía un temor de parar, y además que no sabíamos la situación en la que estaban, si estaban regulares, irregulares. Lo más probable es que vinieran por ese paso de manera irregular, entonces no se querían exponer a trasladarlos. Claro, él se baja en esta ruta. Ubícanos un poco, ¿sí? ¿En qué parte exactamente? ¿Esto es a la salida por el norte de Antofagasta, por el sur, hacia Calama, que es el oriente? ¿Cómo es? Por el norte. Lo que sucede es la ruta que une Mejillones y Antofagasta. Ya. Claro. Entonces, él en ese sector, todas las personas decían, ¿pero por qué se bajó? ¿Por qué realizó esta acción sin tener un resguardo, sin estar quizás con alguna herramienta, sin tener, digamos, la forma de poder retener? Eran 4 contra 1, Karim. Oye, pero y la carretera, bueno, en Iquique pasa lo mismo, la carretera está como llena de venezolanos deambulando. Exacto, ese es el tema. Entonces, en un principio empezó la trifulca, lo golpearon fuertemente con un objeto contundente en la espalda, él se desploma, y no contentos con esto, tiran el cuerpo por debajo del nivel. Entonces, es realmente un crimen que conmueve y que conmociona, y que ahora vemos cuáles son los coletazos de esta crisis migratoria, que no ha parado en Antofagasta, que no ha parado ni en Antofagasta, ni en Iquique, ni en Arica, que a lo mejor se dieron ciertas aspirinas, por así decirlo, ciertos calmantes, pero que no ha frenado. Exacto.
Así está la cosa, pues Caro. Bueno, felices de que estés con nosotros esta nueva semana de febrero y no tan felices por las noticias que nos estás contando, pero de todas maneras hay que informarle a nuestros televidentes lo que está pasando. Te mandamos un abrazo, Carito. De todas maneras, son noticias que enluten a toda una región. Sí. En estos 150 años, lo decíamos, Antofagasta está de aniversario. Debería ser una fecha bastante alegre, Claro. pero que se vio mermada por esta situación y que esperamos se regule en las próximas horas, Mati, Karim. De todas maneras le enviamos un gran abrazo a Antofagasta y a todos sus habitantes. Un aplauso para ellos, Antofa, Que grande. estés muy bien, Caro. Gracias Chao, por el Carlito. informe, que lo hiciste súper completo, tú como siempre. Y feliz Día del Amor y la Amistad. Hoy, ¿verdad? Saludos. Muchas para ustedes. gracias, por eso andamos de rojo, para Eso. celebrar el amor y la amistad, Karim. De Ah, y rojo los pasión. 150 años de Antofagasta. Claro, la Carito lo acaba de decir. así que Exactamente. también- Les mando un beso y un abrazo gigante, también feliz de ser parte de este equipo maravilloso de tu conexión matinal el Día del Amor, los abrazos y los besos virtualmente. Qué Besitos, Caro. bonita, Caro. Que lo Que pases estés muy muy bien, bien. Carito. Bonita semana. Chao, chao. Muchas gracias, igual a ustedes.